Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy día estamos martes 18 de enero del 2020. Hay que cuidarse, hermanos. No tenemos que bajar la guardia en cuanto al cuidado. Hemos escuchado ya las noticias del presidente, así que hay que cuidarse, por favor. No hay que bajar la guardia. Tenemos que cuidarnos una vez más. Y bueno, estamos viendo en esta mañana ya la manifestación de la gloria de Dios en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. En esta mañana podemos preguntarnos, ¿has contemplado usted la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermanos, en nuestras vidas y en la vida de Moisés, justamente empezó con la obediencia. Hay unos pasajes que repite insistentemente en este capítulo 40. Y estas palabras son como Jehová había mandado a Moisés. Por ejemplo, en ese capítulo 40, versículo 16, dice la palabra de Dios. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. En Éxodo capítulo 40, en el versículo 21, dice la palabra de Dios. Versículo 16, dice la palabra. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. En el versículo 23 dice, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. En el versículo 27 dice de esta manera, y quemó sobre él el incienso aromático como Jehová le había mandado a Moisés. En el versículo 29 dice, y colocó el altar del holocausto y la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y por último, en el versículo 32 dice, cuando entraba en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaba al altar, se lavaba como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios, necesitamos obedecer las órdenes de Dios. Hay algo que el Señor le dijo que hagas y quizás no lo hiciste. La gloria de Dios desciende cuando nosotros obedecemos. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Levítico capítulo 9, versículo 6. Hermano, muchas veces nosotros en nuestras vidas queremos hacer a nuestra manera, como a nosotros mejor nos parece. E inclusive cuando leemos la Biblia, hermanos, solamente lo leemos pero no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces tomamos a nuestro antojo, pero cuán importante es nosotros obedecer. Estamos hablando acerca de la gloria de Dios y lo primero que podemos ver acerca de la actitud de Moisés fue que él fue un hombre obediente, sumiso al Señor. ¿Somos nosotros así, de esa manera, hermanos? Podemos nosotros examinar nuestras vidas y mirar que Moisés fue un hombre obediente. Él obedeció todo, literalmente, lo que Dios le había mandado. Lo que Dios le había mandado al Señor. El Señor a través de su palabra nos hace muchísimos mandatos, instrucciones precisas de cómo hacer y de cómo debemos obedecer nosotros. Justamente, hermanos, donde nosotros estamos viviendo, se han dado muchas órdenes en cuanto a la pandemia. Si nosotros estamos como estamos es muchas veces por la desobediencia de muchos. Cuán importante es obedecer. La obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Recordemos que en el capítulo 32, el pueblo por la desobediencia llegó justamente a la idolatría.
Y Dios los castigó cuando Moisés bajó del monte Sinaí. Fueron muertos 3,000 hombres justamente por su desobediencia. Así que la obediencia a Moisés en cuanto se le mandó a hacer sobre el tabernáculo, vino la gloria de Dios y descendió sobre el tabernáculo. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver, hermano, fue la obediencia de Moisés hacia los mandatos de parte del Señor. También podemos ver en el capítulo 40, amados hermanos, que Moisés, para ver la gloria de Dios, vivía en santidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8. Cuando Moisés entraba al santuario o al tabernáculo, la gloria de Dios descendía. Quiere decir que para que la gloria de Dios descienda, nosotros tenemos que buscar a Dios entrando en el lugar santísimo celestial. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Moisés también creía, pero tenemos que buscarle creyendo que Él nos recompensará. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y queremos terminar en esta mañana. Para nosotros poder ver la gloria de Dios necesitamos tener hambre y sed de su presencia. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga y beba. Cristo es el agua viva. Así que hermanos, anhela usted de la presencia de Dios, anhela usted ver la gloria de Dios durante este año, quizás está pasando por dificultades y problemas, anhele la gloria de Dios. Solamente tiene que obedecer y vivir en santidad. Nos vemos el próximo día. Que el Señor les bendiga grandemente.